Buenos días. Este día les vamos a dar a conocer sobre el capítulo 9 que trata sobre la recolección de datos cuantitativos del libro de Sampieri, Metodología de la Investigación. Mi nombre es Desacoa Sandra. Mi nombre es Quispe Ninda. Primero nos dice qué implica la etapa de recolección de datos. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar lo siguiente: ¿cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? ¿En dónde se localizarán tales fuentes? ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? ¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos el planteamiento del problema? ¿Qué significa medir? Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objeto o eventos de acuerdo con reglas. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que presentan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Tenemos como 3 requisitos. Primero tenemos confiabilidad, grado en que un instrumento produce datos consistentes y coherentes. Validez, grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca. Validez total se halla como validez total igual validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Relación entre la confiabilidad y la validez. Y esto nos dice que es un instrumento de medición, puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Tenemos como 5 factores. Primero tenemos improvisación, usar instrumentos del extranjero o anticuado, deseabilidad social, falta de estandarización y aspectos mecánicos. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable o válido? Primero se calcula de la confiabilidad o fiabilidad. Todo utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. Cálculo de la validez. Para calcular la validez de contenido son necesarios varios coeficientes. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Tenemos como primer fase redefiniciones fundamentales, revisión enfocada de la literatura, identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores, toma de decisiones clave, construcción del instrumento, prueba piloto, elaboración de la versión final del instrumento o sistema y procedimientos de aplicación e interpretación, entrenamiento del personal que se va a administrar el instrumento y calificarlo, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento, administración del instrumento. Como último tenemos preparación de los datos para el análisis. 3 cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición. Como primero tenemos la operacionalización, el tránsito de la variable al ítem u valor. La codificación, establece los niveles de medición. La operacionalización, el tránsito de la variable al ítem o valor. Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos. La codificación, codificar los datos, significa asignarles un valor numérico símbolo que los presente, es decir, a las categorías, opciones de respuesta o valores de cada ítem o variables se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Establece los niveles de medición. Existen 4 niveles de medición. Como primer nivel tenemos nivel de medición nominal,
como segundo nivel de medición ordinal, como tercero nivel de medición por intervalos, como cuarto, como último tenemos nivel de medición de razón. ¿Qué tipo de instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación? Cuestionario. Un instrumento más usado para la recolección de datos es el cuestionario. Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema y hipótesis. Como tenemos preguntas cerradas. Las preguntas cerradas nos dicen que son aquellos que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas. Pueden incluir opciones de respuestas. Preguntas abiertas. No delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibilidades de respuestas de las. Como ejemplo tenemos de las preguntas cerradas. ¿Cuántos se hace una convocatoria para postular a un cargo? La difusión que se hace permite que la cantidad de candidatos que se presentan. Tenemos como 5 alternativas. Como primera alternativa tenemos excesivos candidatos. Siguiente tenemos como muchos candidatos. Como tercero tendríamos suficientes candidatos. Como cuarto tenemos pocos candidatos. Como quinto escasez de candidatos. Y el encuestado ya puede elegir uno de los alternativas. Tenemos como ejemplo de las preguntas abiertas. Tenemos como pregunta: ¿qué recomendaría la municipalidad para que pueda mejorar la calidad de servicio al público? Ahí el encuestado debe responder a su criterio, a su conveniencia. ¿Qué características debe tener una pregunta? Tenemos como primero las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posible. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. No pueden incomodar a la persona encuestada. Debe sentir que se le enjuicia. Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica. Las preguntas no habrán de inducir las respuestas. Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones. Es aconsejable evitar preguntas que se nieguen el asunto que se interroga. No deben hacerse preguntas racistas ni que ofendan a los participantes. En las preguntas con varias categorías de respuesta y cuando el entrevistado solo tiene que elegir una. ¿De qué tamaño debe ser el cuestionario? No hay una regla, una norma que nos indique de qué tamaño debe ser un cuestionario, pues esto depende mucho del número de variables y dimensiones que va a tener una investigación. Para lo cual, si un cuestionario es muy largo, va a ser muy fastidioso para los encuestados. Y si va a ser corto, no va a ser tan buena investigación para nosotros. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Se siguen ciertos pasos que debemos seguir para codificar estas preguntas. Primero, seleccionar un número de cuestionarios. Como segundo paso tenemos observar la frecuencia con la que aparece cada respuesta. Luego, elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia. 5. Clasificar las respuestas elegidas en temas. Como sexto paso tenemos darle un título a cada tema. Como último paso, asignar un código para cada patrón. Aquí les mostramos. Es para una investigación sobre mejora de la calidad que se hizo una pregunta abierta. ¿De qué manera la alta gerencia busca obtener la cooperación del personal para el desarrollo del proyecto de calidad? Como bien tenemos aquí las categorías o patrones o respuestas con mayor frecuencia de mención. Un ejemplo les podríamos dar que es involucrar al personal y comunicarse con él, que es una respuesta que hemos obtenido, el cual se le asigna un código que es el número 1 y la cantidad de frecuencias de mención que es de 28. Así sucesivamente vamos codificando cada una de las respuestas con mayor frecuencia. Como hay varias que teníamos
varias codificaciones. Para reducirlo tenemos que juntar las frecuencias, ¿no?, que se ha obtenido en cada respuesta, que sean similares, por lo cual aquí ya se ha reducido de la cantidad que teníamos, se redució a 7. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Tenemos en 3 tipos, que es el autoadministrado, la entrevista personal y la entrevista telefónica. El autoadministrado es cuando le entregamos directamente el cuestionario a la persona que va a ser encuestada. Él mismo ya lo llena según a su criterio. La entrevista personal. En la entrevista personal existen 2 personas, ¿no?, que son el entrevistador y el entrevistado, en el cual el entrevistador le hace las preguntas al entrevistado y este va marcando en la hoja según a la respuesta que tenga. Y la otra es la entrevista telefónica. Bien sabemos que se realiza mediante llamadas telefónicas. Podría ser que tiene muy bajos costos, ¿no?, para nosotros, pero que la desventaja sería que no tendríamos datos verídicos. Algunas consideraciones adicionales para la administración del cuestionario. Este tipo de cuestionario se utiliza para personas analfabetas en aquellos lugares que ellos no tienen educación o no puedan leer o escribir, y esto se les hace más fácil para que ellos puedan entenderlo. Escalas para medir las actitudes. Primero, ¿qué es una actitud? Nos dice que una actitud es la predisposición aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolos. Tenemos 3 tipos de escala: la escala de Likert, la escala diferencial semántico y el escalograma de Goodman. A lo cual primero les voy a dar a conocer sobre de qué trata el escalamiento tipo Likert. Es elaborado por Rensis Likert. Nos dice que es un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones. Para lo cual tenemos opciones o puntos en la escala de Likert. Tenemos alternativas, la cual la primera alternativa es muy de acuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. La segunda alternativa que tenemos es totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. La tercera alternativa que tenemos es siempre, la mayoría de veces sí, algunas veces sí, algunas veces no, la mayoría de veces no y nunca. Y la otra alternativa que tenemos es completamente verdadero, verdadero, ni falso ni verdadero, falso y completamente falso. Estas pueden ser utilizadas o deben ser utilizadas de acuerdo a nuestra investigación a la cual estamos realizando, de acuerdo a la pregunta que vamos a hacer, y pueden colocarse también de manera horizontal. La forma de obtener puntuaciones. La forma de obtener puntuaciones es de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo de un cuestionario, ¿no? La primera pregunta es: el personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. Y la persona respondió que está muy de acuerdo, que es desfavorable. De esta manera vemos las demás preguntas aquí, la primera, tercera, en la cual está marcada. Para lo cual nosotros, para calificar esto, se tiene que hacer la suma de todas las respuestas, ¿no? Como aquí está muy de acuerdo, que estaba con el número 1, aquí de acuerdo con el número 2, y se tiene que sumar, que tenemos un valor de 12. Para esto se considera que primero tenemos que encontrar la puntuación mínima, que es de 8 porque teníamos 8 preguntas, y la máxima, que es de 40 porque eran 8 preguntas y el máximo valor era 5, en la cual hacemos una escala que es del valor mínimo al valor máximo, que es de 8 a 40, en la cual nuestro valor que resultó fue de 12. Esto indica que tiene una actitud desfavorable. También se puede hacer de este tipo de preguntas, ¿no?, de las escalas, las preguntas en lugar de afirmaciones. Aquí se le considera que
ya se le considera dentro de la pregunta, ¿no? ¿Cómo considera usted que al conductor del programa? Aquí nos dice muy buen conductor. Como vemos aquí ya le está considerando de la pregunta a la respuesta. La escala en la pregunta. Un ejemplo tenemos, ¿está usted fuertemente a favor, más bien en contra o fuertemente en contra del aborto cuando la mujer ha sido violada? El tercer método es el método de completar las frases, también que es considerado como la escala del 1 al 10. El otro es la diferencial semántico. Aquí más bien se trata de una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud. Debe calificar al objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares. Como bien vemos aquí, hay dos adjetivos bipolares, ¿no? Que es justo e injusto. La persona ya marca en qué nivel se encuentra. Aquí les mostramos una serie de adjetivos bipolares que se puede utilizar según la investigación que vamos a realizar, ya sea fuerte, débil, grande, pequeño, bonito, feo y así sucesivamente. Pasos para integrar la versión final. El paso 1 es que generamos una lista de adjetivos bipolares exhaustivas y aplicable al objeto de actitud a medir. El paso 2, construimos una versión preliminar. El paso 3, correlacionamos las respuestas de los intervinientes para cada par de adjetivos o ítem. Cuarto paso es calculamos la confiabilidad y la validez de la escala total. Quinto paso es seleccionar los ítems que presenten correlaciones significativas y como último paso tenemos desarrollar la versión final de la escala. El último tipo de escala, que es el escalograma de Goodman, es la medición de actitudes en una dimensión única. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta, que es una excelente preparación y capacidad profesional corresponden excelentes ingresos económicos. La persona solo tiene la opción de marcar de dos respuestas, ¿no? Que está en desacuerdo o en acuerdo. Casi no es recomendable utilizar este tipo de escalograma, ya que no podemos conseguir la información necesaria para nuestra investigación. También tenemos otros métodos cuantitativos de recolección de datos, los cuales son análisis del contenido cuantitativo, observación, pruebas de estandarizadas e inventarios, datos secundarios, instrumentos electrónicos y finalmente los instrumentos y procedimientos específicos propios de cada disciplina. ¿Puede utilizarse más de un tipo de instrumento de recolección de datos? Sí se puede utilizar, ya que es a criterio de cada persona si quiere utilizar un tipo de instrumento o puede utilizar varios tipos de instrumentos. Finalmente, para concluir, ¿qué son los valores perdidos? Nos dice que los valores perdidos es cuando el entrevistado no contesta o no puede leer o registrar las respuestas. Eso sería todo. Gracias.